Primero, esta clase es para conocernos y resolver algunas dudas. Va a ser el Sistema Internacional de Unidades. Lo que vamos a estudiar en la química es la materia. Y la materia es cualquier cosa que va a ocupar un espacio. ¿Ya? Cualquier cosa que tiene una masa y un volumen y que ocupa un espacio en este universo. Entonces vamos a tener esta materia que puede estar compuesta por mezclas o por sustancias puras. ¿Ya? Si tenemos las sustancias puras, vamos a tener los compuestos químicos, como por ejemplo el agua. ¿Sí? El agua es un compuesto químico, H2O, está compuesto por dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. O podemos tener sustancias puras. No sé si logran ver la manito que estoy colocando acá. Ya. No, profe. Ahí. Ahí se parece. Ahora sí. Ya, súper genial, gracias. Ya. Entonces, yo les mostraba aquí este esquema. Tenemos la materia que pueden ser mezclas o sustancias puras. Y entre las sustancias puras tenemos los compuestos que están compuestos, vale la redundancia, por más de algún elemento. O las sustancias simples que están solo por un elemento. Toda la materia va a estar formada por los elementos, formando o compuestos o manteniéndose como sustancias simples. Y dentro de estos elementos, que los vamos a ver también, los vamos a categorizar en la tabla periódica como metales o no metales principalmente. Esto es una descripción bien gruesa. Y estos elementos los vamos a conocer a través de símbolos químicos. Y cada símbolo va a tener asociado las propiedades del elemento, como el número atómico, número másico, etc. Que lo vamos a ver después. Estas sustancias y estos compuestos pueden formar mezclas. No sé si conocen alguna mezcla. La Coca-Cola podría ser, sin afán de publicidad ni nada parecido. La Coca-Cola, la gasolina. Y estas mezclas pueden ser heterogéneas u homogéneas. ¿Qué quiero decir con heterogénea? ¿Alguien me podría dar un ejemplo de heterogéneo? De una mezcla heterogénea. Era como el agua y el aceite, ¿no? Perfecto. Cuando yo miro, por ejemplo, si yo tuviese en un vaso una mezcla heterogénea, yo puedo distinguir un componente del otro. Entonces yo me puedo dar cuenta, no sé quién fue el que dijo Benjamín fue, el agua y el aceite, o como dice la Sofía, el agua y la arena. Yo puedo distinguir los compuestos uno del otro, o las mezclas que están formando, y por lo tanto no está homogéneamente distribuida, no está dispersa o distribuida por igual en toda la parte del recipiente, o de la mezcla que tengo. En cambio, la homogénea es cuando yo no puedo distinguir los componentes de esa mezcla. Y un ejemplo sería la Coca-Cola, que la hablamos recién, una salmuera, un tecito. Ustedes pueden distinguir el tecito, se forma una mezcla y yo no puedo distinguir ninguna parte donde está el agua, donde está la teína. Ahí yo tengo homogéneamente distribuidos los componentes. Y en ese caso nosotros vamos a hablar de disoluciones o soluciones químicas. Un pastelito sería heterogéneo porque yo puedo ver la crema, puedo ver el bizcocho, puedo ver los componentes por separado. A no ser que esté con el bizcocho completamente ya formado, pero puedo distinguir dónde está el aire. No, un pastelito no sería el mejor ejemplo de homogéneo, es una mezcla heterogénea. Una moneda, Guadalupe, podría ser una mezcla homogénea. Usted puede distinguir los componentes en la moneda, una moneda de 50 pesos al menos. Son todos los componentes similares. Ya ahí tendríamos una mezcla homogénea, una aleación donde está todo mezclado por igual. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, jóvenes? Fernando. O se levantó la mano sin querer.
Se le levantó sin querer. Ya. En la materia, y en estas mezclas, soluciones que vamos a tener que estudiarlas. En la química se encarga de estudiar la materia, y para eso vamos a tener que definir y estudiar algunas propiedades, como por ejemplo la longitud de esa materia, la masa, su temperatura, si es capaz de conducir o no la electricidad, cuánto conduce, y por lo tanto existe un sistema internacional de mediciones, de medidas. Dígame, Benjamín. ¿La temperatura solo se mide en Kelvin? No, se miden varias otras unidades más. Aquí yo les muestro lo que se llama el Sistema Internacional de Medidas. No sé si lo ven acá. Hay muchas formas de medir, no sé si han visto que en Estados Unidos miden en pies la distancia y no en metros. ¿Se han fijado en eso, no? Vamos a 1000 pies de altura. Claro, para el hemisferio norte se utiliza eso. Yo no sé si ustedes saben que costumbres distintas, dice Vicente. Ya. Cuando el hombre empezó a estudiar esto, tenía que, por ejemplo, imagínense al ser humano encontrándose con una piedra y la quería medir. No sé si ustedes han medido en cuartas con la mano. ¿Cuánto mide esto? Ah, 3 cuartas, 4 cuartas. Lo han hecho, ¿no? O eso ya jamás. Ya. O brazos. Ah, no, esto mide como mi brazo. Yo Esto sí, mide profe. como mi. Ya. Ya. No me van a creer que lo que utilizan en el hemisferio norte de los pies efectivamente fue lo mismo. Era el pie de un rey. No sé si era de rey Enrique VIII, las pulgadas también, las pulgadas de una persona. Todas esas son medidas que el humano fue desarrollando para poder tratar de establecer la longitud de un elemento. Y como no todos son iguales, no todos tenemos las mismas cuartas, hay gente que tiene las manos más grandes que otras, hay gente que tiene los pies más grandes, más largos que otros, esas medidas son inexactas, varían mucho, son muy diferentes, y lo que se hizo fue definirlas en un sistema internacional de medidas. Entonces lo que se definió ahí fue como, ok, esta longitud va a corresponder al metro, esta al kilogramo, tanta unidad de tiempo corresponde al segundo, y así sucesivamente. Y vamos a definir que este va a ser la medida oficial. Entonces vamos a usar en el Sistema Internacional de Medidas el metro y no el pie. El metro y no la pulgada. Entonces lo que yo les muestro es lo que está definido internacionalmente como lo oficial, pero existen otras medidas, como me preguntaba el compañero, como Kelvin, Fahrenheit, grados Celsius, grados centígrados, etc. Sofía. Profe, yo tengo entendido que también existe no sé si es milla, pero que la milla marítima es diferente a la terrestre o algo así, Exactamente. ¿sí? Hay todas las medidas que ustedes se imaginen. Sí, imagínense que ustedes pueden medir en cuartas, en pies, se han existido y existen unidades para millas marinas, millas terrestres, etcétera. Bueno, cada unidad en la que vamos a utilizar para, por ejemplo, longitud, medir parámetros físicos o químicos, le vamos a asignar un símbolo. Entonces el metro va por M, masa por kilogramo, o sea, la masa al kilogramo con kg, el segundo en S, el amperio en A mayúscula, la temperatura en Kelvin, con una K. En sustancia, que esto ya es una medición química, cantidad de una sustancia en mol, se escribe tal cual, mol, intensidad lumínica, y etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a tener un sistema internacional de medidas que se aplica en ciencia y que cada vez que queramos expresar un resultado va a tener que ser en ese parámetro, a no ser que nos especifiquen lo contrario o que nosotros especifiquemos que está en una unidad diferente por alguna necesidad. Si no, tendríamos que usar este tipo de unidades, las definidas por el sistema internacional, donde la longitud se mide en metro, masa en kilogramo, tiempo en segundo, y así sucesivamente como está aquí en esta tabla.
No obstante, si yo quisiera medir el largo de Chile en metros, ¿ustedes creen que sale un número largo o saldría un número chico? Mediano. Mediano. ¿Qué piensan si yo quisiera medir la distancia de aquí a Plutón en metros? ¿Sería mucho? ¿Sería poco? No, sería El- demasiado. Hartísimo. sería un número muy grande, ¿cierto? Y por lo tanto, si yo quisiera cada vez escribir ese número, tendría que estar un buen rato escribiéndolo. Entonces, no sé, imagínense el largo de Chile, son 4.300 kilómetros aproximadamente. Si yo lo quisiera escribir en metros, serían 4.360.000, sería un montón de números. Entonces, lo que se hace en ciencia para no estar escribiendo números tan grandes, o a veces números muy pequeños, es utilizar prefijos que nos van a indicar que ese número va a estar o aumentado o disminuido, pero el que vamos a trabajar nosotros va a ser el número pequeño. ¿Me explico? Exactamente, es para simplificar el número. Por ejemplo, si yo tengo 1.000 gramos de pan, como el 1.000 ya es un número más grande, si eso yo le pongo el prefijo kilo, voy a estar diciendo que esos 1.000 gramos van a convertirse ahora en un solo kilogramo, y al ponerle el prefijo kilo, voy a estar asumiendo de que ese número está multiplicado por un factor de 10 elevado a 3. Eso es Entonces, notación cada vez que... científica, ¿cierto? Exactamente. Y justo eso fue Ivonne la que me preguntó. No sé quién me preguntó la nota. Ivana. Ivana, ¿verdad? Ivana. Esto es notación científica. Entonces, yo el 10 elevado a 3 quiere decir que corresponde a una cantidad de 1.000. ¿Conocen las, no, imagino que conocen la notación científica, ¿no? O más o menos, ¿no? Ya. Entonces yo voy a tener el 10 elevado, y el elevado va a indicar la cantidad de ceros que van hacia la derecha cuando es positivo. Entonces 10 elevado a 3 quiere decir que es 3 ceros después del número. Entonces si yo tuviese un kilo, sería 1 por 1.000, sería 1 por 1.000, 1.000. Posteriormente, si yo tengo un número más grande y lo quiero achicar, puedo usar un factor de 10 elevado a 6, como el mega. Entonces yo podría tener megagramos, si es que algo fuera muy grande, muy pesado. Megámetros, si es que fuera algo muy largo. No sé si han escuchado el mega, el giga o el tera en alguna disciplina. Sí, así como en los sistemas, los computadores y eso, ¿no? En los computadores, exactamente, en física, en los computadores, donde los números son muy, muy grandes, como las capacidades, por ejemplo, de los almacenamientos, son tan grandes. Hablar de la unidad original, que era el bytes, ya no da abasto porque son muchos, muchos bytes. Entonces se empezó a usar primero el número, el kilobytes, después el megabytes. Hoy en día tenemos discos duros de terabytes, que son ya muy grandes, muchas cantidades de bytes. Lo mismo sucede en ciencia. Cuando tengamos unidades muy grandes, vamos a empezar a usar estos prefijos. Por el contrario, si el número es pequeñito, vamos a empezar a usar prefijos que nos indican que va pequeñito. Por ejemplo, el deci me habla de que está multiplicado por 10 elevado a la menos 1, que es lo mismo que decir que está dividido por 10. El centímetro por 10 a la menos 2, que es lo mismo que decir que está dividido por 100. Dígame. O se levantó sin querer la mano ahí. Sin querer, creo. Ya, entonces aquí tenemos, cuando las cosas son muy pequeñitas, prefijos que nos dicen que el número está dividido por algo. Entonces, para no escribir ese número tan pequeñito, le ponemos este prefijo y ya queda más cortito. No sé si han escuchado el micrómetro. Quiere decir que el número está dividido por 1.000.000 de veces realmente.
Entonces un micrómetro quiere decir en el fondo que es 0,00001 metro. El nanómetro, el picómetro, que son números ya más pequeñitos. Por lo tanto, cuando tengamos unidades del sistema internacional y queramos colocar estos prefijos, si yo voy achicándome en el prefijo, voy a ir multiplicando. ¿Ya? Por ejemplo, si yo paso de kilómetros a hectómetros, voy a multiplicar por 10. De hectómetros a decámetros por 10. De metro a decímetro por 10. Y así sucesivamente. Por el contrario, si yo quiero pasar de un metro hacia arriba, a unidades más grandes, voy dividiendo por 10. O por 100, o por 1000, o por la unidad que corresponda para el prefijo. Benjamín. Profe, y para saltar, por ejemplo, de kilómetros a metros, ¿se tiene que dividir en 30? O sea, multiplicar en 30. Exactamente, no. Por 10, por 10, por 10. 10 por 10, ¿cuánto es? Exacto. 100. Y por otro 10 sería por 1000 en el fondo, Benjamín. Si quiero pasar de kilómetros a metros sería por 10, por 10, por 10, que es lo mismo que 10 elevado a 3, o que es lo mismo que 1000. No se confundan la multiplicación con la suma. Aquí es multiplicación. Si estuviésemos sumando sería 30. Y sería por 1000. Si yo quiero pasar de kilómetro a milímetro sería por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, por 10. Son 6 ceros. Por lo tanto sería por 1.000.000. ¿Sí? Y lo mismo en el sentido contrario. Si voy hacia prefijos grandes, tengo que ir dividiendo. Es importante y fundamental que entiendan, o que recuerden más bien, las potencias de 10, la notación científica y las operaciones con este tipo de números, de factores. Ya, la masa es la cantidad de materia de un objeto, que no es lo mismo que el peso. No sé si alguien conoce la diferencia entre la masa y el peso. ¿No? Muy bien. ¿Y el peso, Benjamín Palma? El peso Está muy bien, depende de la Benjamín. gravedad, ¿cierto? Muy bien, Sofía fue ella, ¿cierto? Sí. Entonces, la masa no va a verse alterado por la gravedad, en cambio el peso sí. Si yo me cambiara de planeta, si yo me fuera a la Luna, o me fuera a Plutón de nuevo, o a Saturno, ¿mi masa cambiaría? ¿Qué No, creen ustedes? No, pero mi peso, sí, sería más Sí. liviano. exacto, va a depender de la gravedad del planeta en el que esté. Súper bien. Entonces eso es el concepto. La materia, la cantidad de materia es la masa y el peso es afectado por la gravedad, que es una masa por una aceleración y se expresa en Newton, en unidades de fuerza. En cambio la masa, que es la que estudiamos nosotros, que es la que medimos en una balanza, se expresa generalmente en gramos o kilogramos si usamos el sistema internacional. Gramos o kilogramos son las unidades más utilizadas. Y nos indica la cantidad de materia, por lo tanto, si yo peso 80 kilos en la Tierra, debería pesar 80 kilos en la Luna, etc. Lo que es distinto va a ser el peso, si que estuviese en otro planeta. Ya, súper bien. Lo que utilizamos para medir la masa es lo que se conoce como una balanza. Y la balanza lo que usa, no sé si han visto estas que están como acá arriba, la que están en los palacios de justicia generalmente. Lo que hace una balanza es comparar o equilibrar básicamente con una masa conocida a otra masa. Y en ese caso la gravedad no va a estar afectando porque está por igual y por lo tanto estamos comparando solo las masas del objeto al tener una referencia. Las balanzas de hoy en día, las electrónicas, utilizan sistemas similares, en donde tenemos un contrapeso interno que la balanza utiliza para
estimar la masa del compuesto, o a veces algún sensor que se ve un poco deformado por el peso, y eso lo convierte en una señal eléctrica que dice cuánto se está deformando, según patrones de calibración que nosotros los hacemos previamente. Las conversiones, que ustedes ya deberían más o menos intuir. 1 kilogramo van a ser 1000 gramos, puesto que el prefijo kilo habla de 1000, de 1 por 10 elevado a 3. 1 gramo corresponden a 1000 miligramos, 1 miligramo corresponden a 1000 microgramos. Y esto va a ser importante porque lo vamos a emplear para hacer conversiones de unidades, puesto que no siempre todo viene en la misma unidad, sobre todo, por ejemplo, los médicos veterinarios, que van a tratar con un caballo que está en kilos, después tratan con un fármaco que está en miligramos o en microgramos, y tienen que saber más o menos diferenciar bien las unidades, saber convertirlas, etc. Ya, aquí tenemos un ejemplo. Un perro tiene una masa de 15 kilogramos y come 255 gramos de pellet al día. ¿Con cuántos miligramos de pellet al mes? Perdón, ¿cuántos miligramos de pellet come al mes considerando 30 días por mes? Utilice 2 decimales y notación científica. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Es decir, que tenemos... ¿Cuánto come el perrito al día? 255 gramos. Claro, entonces come 255 gramos. Vamos a cambiar el color acá. Al día. $255 miligramos. Ah, no, gramos al día. Perfecto. Y lo vamos... Bueno, y nos preguntan cuánto come al mes. ¿Cómo lo harían ustedes para saber cuánto come al mes? Ya, son 760. Multiplicarlo por 30 por día. Perfecto. Entonces lo multiplicamos por día. No sé si se fijan qué es lo que sucede en la forma en que planteé el ejercicio. ¿Alguien le llama la atención qué va a pasar? Ahí, Lo ¿qué que va a pasar pasa con la es que unidad? está todo con distintas unidades de medida. El perro tiene una masa de 15 kilos, come 255 gramos y hay que pasarlo a miligramos. Perfecto. Ahí está el problema, nos están dando muchas unidades distintas. Ya. Fíjense, yo lo planteé así, dije, tengo 255 gramos partido en un día, ¿cierto? Porque eso es lo que come por un día. Por 30. ¿Están de acuerdo cómo lo planteé? ¿Alguien no está de acuerdo? Sí. Podríamos Está escribirle acá bien. abajo por un día si quieren, ¿cierto? Sí, pero igual habría que pasarlo a miligramos después. Exactamente, muy bien. Dijo la Carla. Muy bien, Carla. Si se fijan, cuando yo haga esta operación, se me van a simplificar los días. ¿Cierto? Y me da... Muy bien. 7650. ¿Eso qué unidades son, según lo que me quedó en el ejercicio? Gramos. Gramos. Claro. Pero a mí me están preguntando en miligramos y esa respuesta a mí no me sirve. Por ahora. Así que lo que voy a hacer va a ser acá abajito. Voy a decir que los 7650 gramos los voy a convertir a miligramos. ¿Y cómo voy a hacer eso? Fíjense lo que voy a hacer. Voy a decir que 1000 miligramos corresponden a... ¿Cuánto corresponden 1000 miligramos? A 1 gramo. Perfecto. Sí, vamos para allá, Francisca.
Ya, yo estoy multiplicando esto por una igualdad. Por lo tanto, esta expresión que yo tengo aquí en la derecha, esta de aquí, es lo mismo como si estuviese multiplicando por 1, ¿cierto? Porque 1000 miligramos es lo mismo que 1 gramo. Cuando yo tengo algo dividido por lo mismo, es 1. Así que en el fondo es como si yo estuviese multiplicando por 1 en esta conversión de unidades. Y 7650 por 1000 me da 7.650.000, que es lo que varios me han dicho ya. ¿Están todos de acuerdo hasta aquí? Mm. De miligramos. Sí. Fíjense en lo que sucede cuando yo planteo el ejercicio como lo hice ahora. Gramos se cancelan con gramos y las unidades quedan en miligramos. Ya, y esto en notación científica, que es lo que me piden, y con 2 decimales, sería equivalente a... Como me piden que sea en notación científica y con 2 decimales, en notación científica siempre el primer número es un entero del 1 al 9. Por lo tanto, yo tendría que colocar la coma por aquí. ¿Están de acuerdo conmigo? En el 7, entre el 7 y el 6. Perfecto. Y para saber cuántos ceritos voy a colocarle, a cuánto voy a elevar la potencia, se voy a anotar que va a ser 7,65 por 10 elevado a un número que no lo sé. ¿Cuánto sería ese número? Bueno, cuento los números que van desde el final hasta la comita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 7,65 por 10 elevado a 6. Ya, vamos para allá. Hay varios métodos, Maite. Déjenme ver si lo puedo borrar acá. Ya. Ya, Maite, ¿me está siguiendo? Ya. Imaginémonos que aquí al final hay una comita. ¿Me sigue? La estamos imaginando, no existe. Ya. Y yo voy a colocar la comita después entre el 7 y el 6. Ya. ¿Cuántos dígitos, cuántos numeritos, cuántos espacios se saltó la comita? Exacto. Y ahí yo sé que el número es 6. ¿Está de acuerdo conmigo? Si la coma va entre el 7 y el 6. Entonces yo encuentro los numeritos que quedaron entre estos dos rayitas que hice. Esa es una forma sencilla de hacerlo y verlo. ¿Lo ve Maite o no lo ve? Profe, la coma va ahí después del 7 porque dice que son 2 decimales. Ah, ya. Le explico al tiro. En la notación científica siempre vamos a tener un número de este tipo, por ejemplo. Voy a poner un número, por ejemplo. 5 por 10 elevado a 50. No, a 5. Muchos 5 ideas. 5 por 10 elevado a 5. Ya, los números digitales, o sea, de notación científica, perdón, tienen un número que se llama mantisa, que es el que va acá. Y ese número siempre tiene que ir del 0, o sea, perdón, del 1 al 9. Tiene que ser un número entero. ¿Sí? Entonces, si yo lo pongo en el 75, en el 76, ¿serviría? ¿Qué piensan ustedes? No, porque es un número entero mayor al 9, po. Exactamente. Entonces tiene que ser desde el 1 hasta el 7. Y ahí quedaría notación científica. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ya. Entonces siempre tiene que quedar un solo número, no 70, y algo, no. Si es que hacemos notación científica, tiene que ser del 1 al 9. Y después por 10 elevado a algo. ¿Y cómo vemos la cantidad de ceros? Bueno, como lo hicimos aquí en este caso, contamos los números que corrimos la comita entre comillas, imaginariamente.
Ya, la Tamara. Profe, ¿puede explicar de nuevo la parte de cómo plantea el ejercicio? La parte donde colocó el 1 para poder convertir los datos. Ya, perfecto, Tamara. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a borrar aquí las comitas. ¿Cómo borro todo? Vamos a borrar todo, ¿no? No me deja borrar todo. Ya. Oh, no se borra. Espérenme que estoy viendo cómo borrar todo en esta nueva versión. No, así no es. Borrador. Ahí sí. Pucha, ya voy a tener que explicarlo así encimita porque no sé cómo borrarlo por ahora. Tamara, ¿me sigue? Está ahí. Tamara Leiva. Ya. Voy a plantear el ejercicio de la siguiente manera. No sé si se dan cuenta que me dicen que el perro tiene una masa de 15 kilos y come 257 gramos de pellet al día. Y me preguntan cuánto pellet come al mes, pero en miligramos, considerando 30 días. No sé si se dan cuenta que el 15 kilos que me dan del perro es un distractor. No lo usamos para nada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, Tamara? Que ese dato no lo tomé. Sí, ese dato me lo dijeron para puro confundirme. Y eso les va a pasar mucho de aquí en adelante en la universidad, ¿ya? Les van a poner algunos distractores. Ustedes tienen que saber bien lo que están haciendo para no confundirse. Ya. Ya, él me dice que come 254 gramos de pellet al día. Eso es lo mismo que decir, Tamara, que come 255 gramos, perdón, dividido por un día, porque eso es lo que come, ¿cierto? Es como cuando yo ando en auto, ando a 100 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir cuando ando a 100 kilómetros por hora? Que avanzo 100 kilómetros, ¿en cuánto tiempo? En una hora. Y yo lo escribo 100 kilómetros por hora, no siempre. Fíjense, yo escribo 100 kilómetros por hora. Eso quiere decir, es lo mismo que decir 100 kilómetros dividido en una hora. Es lo mismo, ¿estamos hasta bien hasta ahí, Tamara? Son sinónimos, es una forma de decir lo mismo. Entonces aquí ellos me están diciendo que come 255 gramos de pellet en un día. Entonces yo lo escribí así. 255 gramos partido en un día. O lo podría escribir 255 gramos día. Yo entendería que es lo mismo, igual como acá en la velocidad. Ya. Y lo que hice, Tamara, fue multiplicarlo por la cantidad de días que me están preguntando que él come, que son 30, que en el fondo es un mes. ¿Por qué yo sé que lo tengo que multiplicar, Tamara? Porque cuando lo multiplique, ¿qué va a pasar con las unidades? Como están al lado opuesto, uno está arriba y el otro está abajo, y es una multiplicación, se simplifican. ¿Qué pasa si yo lo dividiera, por ejemplo? Si yo lo pusiera esto de una forma distinta. Si lo pusiera por 1 dividido en 30 días. Me quedaría 255 gramos partido en 30 días al cuadrado. Y eso no me da la respuesta porque a mí me piden la pregunta en gramos. Por lo tanto, necesito que se me simplifiquen los días. Entonces yo planteé esa ecuación de manera tal de que se me simplifiquen los días. ¿Vamos bien hasta ahí? Es lo mismo que una regla de 3. Es lo mismo que decir, si es que le gusta más, esto es más práctico, decir si 255 gramos en un día, ¿cuántos gramos en 30 días? Es lo mismo. Es lo mismo que hacer una regla de 3. Pero en la universidad le va a ser mucho más práctico hacerlo de esta manera y acostumbrarse a hacerlo de esto, porque es más rápido. Y aparte usted se da cuenta que lo hizo bien porque
rápidamente y visualmente se ve que las unidades se simplifican. Posteriormente, cuando yo multiplico 255 por 30, me da ese número que está ahí, que es 7.650 gramos. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? ¿Qué es la multiplicación? Ya, súper. Ya, ahora teníamos un problema, porque... ya aprendí cómo se borra esto. Ya, tenemos un problema porque ellos me piden el resultado en miligramos. Y yo tengo el resultado en gramos. Y para eso yo tengo que conocer que 1000 miligramos corresponden a 1 gramo. Es una conversión, es un dato que nos van a dar, o que nosotros deberíamos ya conocer. ¿Siguen o no están de acuerdo con eso? Ya, muy bien. Entonces lo que voy a hacer es, voy a multiplicar el 7.650 gramos por 1. Qué raro, profe, lo que me está diciendo. Sí, yo lo que voy a hacer, voy a multiplicar esto por una fracción que tenga tanto lo mismo arriba como abajo. 1000 miligramos es lo mismo que 1 gramo. Sí, acá arriba me lo dicen. ¿Sí? Y yo la voy a acomodar de manera tal que se me simplifiquen las unidades y me queden las unidades que a mí me sirven. ¿Cuál es la que me sirve? Miligramo. ¿Qué pasa si yo lo escribiera al revés? ¿Qué piensan ustedes que pasaría? Escribámoslo al revés. Escribamos que 1 gramo es lo mismo que 1000 miligramos. ¿Puedo simplificar las unidades? ¿Qué unidades me quedarían ahí, Tamara? Si multiplico gramo por gramo sería gramo al cuadrado dividido en miligramos. ¿Obtengo la respuesta ahí? No. Entonces yo digo, aquí me equivoqué. No me va a dar el resultado. Entonces tengo que poner al revés. De hecho, yo lo puedo ensayar y me puedo equivocar y me voy a dar cuenta y lo corrijo. Si yo pongo miligramo acá, vamos a ver qué pasa. Efectivamente, ahora se simplifican y el resultado me queda en miligramos. Entonces, esta es la forma de hacerlo. Entonces, multiplico 7.650 por 1000. Está dividido en 1 y ustedes saben que dividir en 1 no altera el resultado. Y posteriormente lo que hicimos fue colocarlo esto en notación científica. ¿Sí? Les enseño este método que se llama por factor de conversiones o factor de análisis dimensional, en el fondo analizando las unidades, porque les va a ser mucho más práctico. ¿Ya? Cuando después estén en química van a tener mucho ejercicio que hacer y van a requerir tiempo. Y esta es una forma, cuando ya se acostumbran, rápida de resolver los ejercicios. Dudas, preguntas, inquietudes. Vamos a hacer más ejercicio de esto hasta que lo dominemos, ¿ya? ¿Dudas, inquietudes? ¿Nada? No, profe, todo claro. Muy bien, vamos a ver si eso es cierto después. Quiero puros 7. Ya, jóvenes. Un adulto tiene una masa corporal de 75 kilos. Ese adulto no soy yo, ¿eh? Yo peso más. ¿A cuántos microgramos corresponden esos 75 kilos? ¿Cómo lo haríamos ahora? Me lo preguntan en microgramos e incluso, fíjense, me dan la conversión. 1 gramo son 1.000.000 de microgramos, o 10 elevado a 6. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser, pongo 75 kilogramos y lo voy a multiplicar por una fracción que me permita obtener el resultado. ¿Por cuánto lo multiplicarían ustedes? Voy a poner aquí la rayita de fracción. ¿Qué colocarían arriba? ¿Los 10 microgramos era o no?
Muy bien. A mí me están preguntando microgramos, así que acá arriba deberían ir microgramos. 10 elevado a 6. Microgramos. Partido por Me un parece kilo, muy ¿no? bien. Ya, pero aquí me dan el kilo. No, sería partido por un gramo, ¿no? Muy bien. ¿Y puedo obtener el resultado así? ¿Puedo ¿Sí? simplificar acá? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puedo simplificar el gramo por el kilogramo? No, no puedo. No, No, porque Estoy en tienes que aprieto. tener pero las mismas unidades de medida, pues. Exactamente. Estoy en un gran aprieto. ¿Qué se le ocurre? Les eh, voy a dar mul- una pista. ¿puedo decirlo? O espero. Sí, dígame. Multiplicar 75 por 1000 para que quede en gramos, entonces queda Vamos a hacer 700. muy bien parecido, Sofía. Vamos a hacer de nuevo otra multiplicación en donde ahora podamos eliminar el kilogramo. ¿Cómo podemos eliminar el kilogramo? Colocando el kilogramo acá abajo, ¿cierto? Fíjense lo que estoy haciendo. Mil gramos son un kilogramo. ¿Están de acuerdo que en esa unidad? Sí. ¿Que 1000 gramos son un kilogramo? Sí, ¿Qué pasará acá si trato de simplificar las unidades? Gramo con gramo se cancelan, ¿cierto? Kilogramo con kilogramo se cancelan y por lo tanto el resultado me quedaría en... ¿Qué me quedaría el resultado? En microgramo. Y por lo tanto entonces lo que tengo que hacer es multiplicar el 75 por 10 elevado a 6 por 1000, que fue lo que ustedes me dijeron. No sé si se dan cuenta que es lo mismo que ustedes me dijeron, o alguno de ustedes. Y eso me da, cuando lo meten en la calculadora, un número de 7, o pongámosle aquí, 75 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, más los otros 3 ceros, 1, 2, 3. Dígame, Sofía. pero entonces se puede, es que el 1000 es 10 elevado a 3, entonces sería elevado a 9, ¿no? Exactamente. Es lo que acabo de hacer. Pero yo lo hice Ok. contándolo uno por uno. Muy bien, Sofía. Ese es el espíritu, hacerlo lo más simple posible. Ya, y ahora si yo quiero pasar esto a notación científica, ¿cuánto sería? ¿Dónde tendría que colocar la coma? La coma después del 7. Perfecto. Ahí iría. Y voy a imaginarme mi comita imaginaria, ¿cierto? ¿Y cuántos números hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, La 8, C. 9 y 10. Son, sí, exactamente. Son 7,5 por 10 elevado a 10. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, Microgramos. ¿Cómo sabemos que es microgramos? Porque las unidades son las que aparecen acá. Ya, jóvenes, alguien me preguntó si la Francisca Parada, si solo vamos a hacer más ejercicios por hoy, vamos a hacer estos ejercicios y terminaríamos con la materia. Mañana vamos a ver volumen y después temperatura y densidad. Les voy a plantear, ¿se entendió más o menos cómo se realiza este tipo de ejercicios? Sí, sí, profe. Sí. Ya. Les voy a plantear que dejemos esto hasta acá y que mañana, en el primer módulo, revisemos los ejercicios que nos